El CES o Consumer Electronics Show de este 2021 oficialmente ha empezado y Sony, si bien se ha caracterizado por aparecer al final de este evento, este año ha decidido variar y de forma temprana ha anunciado sus modelos de Smart TVs para este año y lo hace de una forma arrasadora. En este video les mencionaré los nombres de los nuevos modelos de la marca japonesa, los tamaños disponibles y por supuesto también la tecnología que incluirán estas potentes máquinas de entretenimiento, lo cual las hace tan especiales. Primero voy a empezar mencionando el televisor Sony de gama más alta, no OLED, pero al final del video mencionaré el que muchos consideran como el Smart TV, que será más popular este año gracias a su alta tecnología y su precio asequible. Entonces, el televisor no OLED de la marca japonesa que será tope de gama para este año 2021 será el Sony Bravia XR Master Series Z9J con resolución 8K y por supuesto con función de HDR o alto rango dinámico. Esta bestia de televisor tendrá retroiluminación LED Full Array, la tecnología Contrast Booster o potenciadora de contraste. También contará con la tecnología X-Wide Angle que precisamente mejorará los ángulos de visión aún teniendo una buena relación de contraste. Contará con el nuevo procesador de imagen cognitivo XR que será el reemplazo del procesador X1, que se espera mejore notablemente el tema de escalado de imagen, por supuesto también la experiencia con contenido en altas resoluciones y también el manejo del movimiento, sobre todo en el tema de videojuegos. Sin embargo, aún no hay detalles a fondo como por ejemplo si van a utilizar tecnología mini LED o si será un tipo de Full Array mejorado, aunque todo apunta precisamente a que será un tipo de Full Array quizá con una mayor cantidad de luces LED. Y para quienes se preguntan si este Master Series Z9J incluirá tecnología micro LED, que sería la mejora de la tecnología OLED, la verdad no lo creo, ya que eso incrementaría brutalmente el precio de este televisor, sumando además que tiene resolución 8K. Por cierto, si aún no han visto el video donde explico las diferencias y similitudes entre las tecnologías de retroiluminación o luz de fondo LED, mini LED, micro LED y Full Array Local Dimming, en la parte de arriba o en la descripción de este video encuentran el enlace. Retomando el tema relacionado con el Z9J, tampoco hay detalles de qué tipo de panel va a utilizar, pero lo más probable es que sea un panel VA. En temas de sonido vendrá con la función de multiaudio acústico con una mayor variedad de parlantes, y para el tema gaming incluirá puertos HDMI 2.1 a full capacidad para permitir 60 Hz en 8K y 120 Hz en 4K, y además incluirá de entrada las tecnologías como el modo automático de baja latencia y el VRR o tasa de refresco variable para mejorar la fluidez de las escenas. En temas de sistema operativo contará con el nuevo Google TV, que será el reemplazo de Android TV y estará disponible en tamaños de 75 y 85 pulgadas. Ahora voy a hablar sobre el buque insignia no OLED y con resolución 4K de la marca japonesa, el cual será el Sony X95J, que tendrá todas las características tecnológicas propias de la marca que tendría también el Z9J 8K. Además, por supuesto, de los puertos HDMI 2.1 a full capacidad. Y las diferencias serían que el X95J tendrá resolución 4K y que no tendría la misma cantidad de brillo ni de contraste que el Z9J. Sin embargo, uno pensaría que la cantidad de brillo y contraste añadida serán más que suficientes para una buena experiencia HDR y para un buen manejo de los reflejos al utilizarlo en habitaciones con mucha iluminación ambiental o artificial. Ahora le toca el turno a los dos televisores OLED que Sony lanzará este 2021, los cuales serán el Master Series A90J y el A80J, los cuales entran a reemplazar al A9G y al A8H respectivamente. Ambos televisores incluirán la tecnología propia de Sony conocida como XR OLED Contrast, la cual incrementará la cantidad de claridad en zonas con mucha sombra para que se pueda apreciar mejor el detalle de las formas sin que la imagen luzca blanquecina o excesivamente clara. Y por supuesto, ambos televisores OLED tendrán todo lo que Sony ofrece en el resto de sus televisores, como serían los puertos HDMI 2.1 a full capacidad, Google TV como sistema operativo, un sonido multiacústico y bueno, en este caso al ser televisores OLED serán televisores con pantallas muy delgadas.
Y por supuesto incluirán el nuevo procesador de imagen cognitivo XR. Y en cuanto a tamaños, el A90J estará disponible en versiones de 55, 65 y un increíble tamaño de 83 pulgadas, mientras que el A80J estará disponible en 55, 65 y 77 pulgadas. Y finalmente tenemos al X90J, el cual reemplazaría al muy popular modelo del 2020 X900H o también conocido como X90H. El X90J es el televisor que los expertos consideran será el más popular entre todos los mortales, o mejor dicho, el más popular entre las personas que tengan un presupuesto decente y que quieran un TV con resolución 4K que tenga un desempeño excelente en todas las áreas. Por supuesto incluirá todas las tecnologías propias de Sony, incluyendo el procesador cognitivo de imagen XR, y estará disponible a partir del tamaño de 55 pulgadas hasta unas increíbles 100 pulgadas. Los únicos downgrades mínimos que tendrá en comparación al resto de televisores serán menor cantidad de brillo, menor cantidad de contraste y una menor cantidad de parlantes, aunque seguirá incluyendo la tecnología de multi-audio acústico. Pero al mismo tiempo costará mucho menos en comparación al resto de televisores mencionados. Ya en temas de cuál será el costo final de cada uno de los televisores, esto aún no está confirmado. También hay que tener en cuenta que varía de acuerdo a cada país. Por lo menos aquí en Colombia, Sony suele ser excesivamente costoso, mientras que en otros países es mucho más asequible en temas de precios. El resumen sería entonces el siguiente: el Z9J tendrá resolución 8K, tendrá pantalla LCD con retroiluminación LED Full Array, quizá un Full Array mejorado. El X95J también tiene pantalla LCD con retroiluminación LED Full Array, probablemente también mejorada, al igual que el último mencionado X90J. Todos estos son con pantallas LCD con retroiluminación LED Full Array. Y los dos OLED que serían el A90J y el A80J. Todos van a tener puertos HDMI 2.1 a full capacidad, según lo confirma Sony, con tasa de refresco variable, que es por ejemplo lo que le hace falta aún al X900H del 2020 y que tiene, de acuerdo a algunas personas que han experimentado problemas con los 120 Hz en 4K. Yo aún no tengo consolas para probar mi X900H a tal capacidad, pero eso es lo que me comentan algunos suscriptores. Mis opiniones finales al respecto son las siguientes. El televisor 8K, ya sea de Sony o de otras marcas, aún considero que es una tecnología demasiado avanzada para el tiempo actual. Me parece que si bien los prepara para un futuro, me parece que es un futuro muy lejano, quizá 4, 5 o más años, para que haya un contenido, una buena variedad de contenido en este tipo de resolución 8K. Y además, no importa qué tipo de procesador de imagen tenga el televisor 8K, el contenido en 4K se va a ver mejor en un televisor 4K que en un 8K, simplemente porque el 8K va a tener que escalar o reescalar ese contenido, por ende va a tener que llenar, por así decirlo, una mayor cantidad de píxeles. No es que se vaya a ver mal, pero se va a ver mucho mejor en un televisor con resolución nativa en 4K. Lo otro que yo siempre recomiendo es que hoy en día los televisores OLED son lo mejor de lo mejor y lo más asequible en temas de precio, teniendo en cuenta que la futura tecnología microLED, si bien es la mejora de la tecnología OLED, probablemente va a ser muy costosa. Además, la ventaja es que los OLED Sony de este año van a incluir puertos HDMI 2.1 a diferencia de, por ejemplo, los del año pasado. Entonces, para aquellos exigentes en tema gaming, que además les guste la marca Sony y prefieran los televisores OLED y que no le teman al famoso quemado de píxeles, que ya saben que solamente sucede bajo condiciones extremas, entonces estos A90J y A80J de este 2021 pueden ser unas muy buenas opciones. Con respecto a los X95J y X90J, hay que tener en cuenta que lo más probable es que las diferencias sean las mismas que los X95H y X90H del año pasado, donde el X95
tendía a tener una mayor cantidad de brillo pero menos contraste, mientras que el X90 o X900 tenía una menor cantidad de brillo pero más contraste. Entonces, para quienes quieran un televisor Sony con pantalla LCD y retroiluminación LED Full Array, que también deberá tener Local Dimming porque usualmente estas dos tecnologías vienen de la mano, estos X95J o X90J podrían ser unas muy buenas opciones y además no tendrían ese miedo constante del tema del quemado de píxeles. Y además recalcando que el X90J muy probablemente tendría un precio muy inferior tanto al X95J como al resto de televisores Sony de este 2021 ya mencionados. Bueno, ya para terminar me gustaría saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.